Esta semana nos tocó, como decía Ingrid, poder estudiar los libros de Primera y Segunda de Timoteo. Hay unas enseñanzas extraordinarias. La realidad que siempre en esos estudios quedamos faltos porque el tiempo y lo importante es poder extraer esas enseñanzas que nos ayudan en nuestro diario vivir. Porque vamos camino hacia la eternidad. Todos caminamos hacia el cielo. Queremos llegar allá. Y este es un día más que Dios nos permite poder instruirnos en su palabra y poder seguir avanzando. El apóstol Pablo ya no está, ¿o no? No, no está muerto ya. Está en la eternidad. ¿Y quiénes quedamos? Nosotros, que tenemos que llevar la palabra del Señor. El libro Los Hechos, recuerde que queda abierto hasta cuando el Señor venga. El libro Los Hechos, Hechos de los Apóstoles, pero son los hechos del Espíritu Santo que a través de la historia hasta nos llega a nuestra época y somos nosotros, los mensajeros, los heraldos, los que tenemos que llevar la palabra del Señor. Así que el Señor nos ayude a entender eso, a que comprendamos eso, la gran oportunidad que Dios nos da. Esto es algo extraordinario, único. Y si no, estaría en la cama durmiendo en este minuto. Que usted tomó la mejor elección, venir a escuchar la palabra del Señor, escuchar hermosas alabanzas, orar al Señor, poder alinear nuestros pensamientos con la enseñanza de la palabra del Señor. Bien, le voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias, celulares, porque ahora tenemos celulares también, donde está la palabra del Señor, y la pantalla, a quienes no han traído ninguna de las anteriores. Vamos a, con la ayuda del Señor, poder leer y poder aprender algo de este texto de 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. El apóstol Pablo sabía que estaba a punto de partir. Le queda poquito tiempo. El Espíritu Santo, estimamos que le fue avisando que ya venía la hora de ir a la presencia del Señor y le deja un inmenso mensaje, un tremendo mensaje a Timoteo. Pero en esta época, hermano, es para nosotros. Si el apóstol Pablo escribió en el siglo I, hay una gran necesidad en esta época que nosotros podamos, hermano, tomar para nosotros esto que le está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo. No le dijo que comprara cosas, que construyera, no, lo único que la orden perentoria era que pudiera el apóstol Pablo predicar la palabra del Señor. ¿Ya? Bien, vamos a dar la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así el libro de Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el versículo 1, el apóstol Pablo le pone una vara muy alta. No le está diciendo que predique solo por predicar, sino que le está diciendo, mira, lo primero, estás delante de Dios. Lo segundo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, háganse cuenta que es una promesa. La forma, la manera de que hacerlo solemne es apelando a Dios, que Timoteo, recuerden, él recibió la fe a través de su abuela, de su madre Eunice, y él tiene un don especial que el apóstol dice que tenía ese don, pero la instrucción que Dios le da y la solemnidad que le da tiene que ver con que jamás debe olvidar eso. Por eso recuerden siempre lo que Dios le dice a Josué.
A Josué le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando Dios le entrega la ley a Moisés, también le da la instrucción de que tiene que estar permanentemente practicando, escuchando, leyendo. O sea, ellos tenían que estar permanentemente. ¿En qué? En poder leer la ley de Moisés en todas las épocas, en todos los tiempos. Y luego que viene el Nuevo Testamento está la palabra que entregó el Espíritu Santo a los apóstoles y nosotros la recibimos. Entonces, la solemnidad que él ocupa, él está hablando de Dios, pero también del Señor Jesucristo. Le está diciendo, mira, le dice, tú prometes, en el fondo es una promesa, tú prometes delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes van a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su venida y luego en su reino? Entonces, el concepto que está ocupando el apóstol Pablo es llegar al fondo del corazón de Timoteo. Le está diciendo, mírale, ahora eso mismo traslado donde ustedes y conmigo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que prediques. ¿Qué va a predicar? La palabra. ¿Y la palabra qué es lo que le está explicando? Recuerden que en esa época no estaba todavía el Nuevo Testamento escrito. Tenían cartas apostólicas que andaban circulando. ¿Y qué palabra tenían que predicar? La ley. Pero no la ley desde el punto de vista como la enseñó Moisés. La ley como Jesús toma la palabra y la lleva a la vida. Tomó todos los mandamientos y les dijo, ¿qué les dijo? Que amaran a Dios y amaran al prójimo. Entonces les trajo la ley. Luego el apóstol Pablo empezó a escribir y enviar cartas, igual los apóstoles. Entonces todo eso llegaba a la iglesia. Ahora, ¿qué tenían ellos que predicar? ¿Qué es lo que guardaron tan celosamente y por los siglos ha estado escrito en la palabra, aunque muchos han tergiversado? Es la palabra. Y la palabra escrita de Dios es que tenemos que nosotros hablar sobre Jesucristo, el Señor. No podemos hablar de nuestra historia. Nuestra historia puede ser hermosa. Nuestro testimonio puede ser maravilloso. Pero lo que tenemos que predicar es de Jesucristo, el Señor, que vino aquí a la tierra, que murió en la cruz. Y el propósito de él era rescatar a la humanidad, era perdonar nuestros pecados, era hacer el sacrificio perfecto, para que luego nosotros lo aceptáramos por la fe. Mire qué cuadro más hermoso es la cruz. Yo siempre lo encuentro extraordinario eso. Jesús y un delincuente a cada lado crucificado. Uno hablaba en contra del Señor. Uno reclamaba al Señor. Y el otro reacciona. Pero no hizo ninguna confesión de fe. El delincuente lo único que hace es hacer callar a la otra persona y dice, oye, le dice, mira, ni en la presencia, o sea, a la hora de morir, no te arrepientes, no ves que este es un justo. Entonces el Señor, ¿qué le responde? Hoy estarás conmigo, hoy. Piense usted lo extraordinario de ese hombre, la fe que movió a él a pensar en Jesús como su Señor, en él que era el Señor Todopoderoso. Y lo más probable que haya sido el primero en ir al Edén. Porque el resto es cuando Cristo resucita, se lleva a todos los demás. Mire qué extraordinario lo que hace la fe, lo que mueve la fe. ¿Y qué vamos a predicar nosotros? ¿Puede poner el otro, por favor? El 2. Dice que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces nosotros con esta palabra de predicar, muchas veces nos complica, bueno, en mi época me complicaba la asistencia, estoy hablando muchos años atrás, que prediques la palabra. Predicar. Predicar es exhortar, enseñar, es estar con las personas. Pero también hay una manera extraordinaria de enseñar y de predicar. ¿Cuál sería? Nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Entonces estamos claros que vamos a predicar. ¿Qué vamos a predicarle a las personas? ¿Qué nos vamos a enseñar a nosotros? Las cosas del Señor. ¿Qué vamos a hablar? De Jesucristo el Señor. Yo puedo contarle mi testimonio y estar aquí una media hora.
Nuestros hermanos igual, todos podemos contar nuestras cosas y vamos a decir, sí, qué maravilloso como el Señor lo hace. Pero más importante, el Señor. Es más importante la palabra del Señor, es más importante que la historia, que las fábulas, que los mitos, es la historia de Jesús, el Señor, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, lo que Él vivió en esta tierra, lo que Él piensen ustedes que Él pensó hacia la eternidad. Él no pensó solo en el siglo primero. Las enseñanzas de Él todavía están vigentes para usted y para mí. Las enseñanzas nos ayudan a vivir esta vida. Ahora, el apóstol Pablo estaba preocupadísimo, porque él lo que hace al principio es decirle, oye, mira, estamos en presencia de Dios. Entonces, tan solemne, y para decirle que predique la palabra. O sea, todo lo que dice en el versículo primero y lo que dice a continuación es solo para que predique la palabra. Miren la importancia que Pablo le da a predicar la palabra de Dios. Piensen ustedes en el capítulo 1 romano. El capítulo 1 empieza a explicar, el verso 16, 17, empieza a decir sobre el poder de Dios. Y el poder de Dios tiene que ver con cambios, con transformación. No tiene que ver con el poder de andar haciendo cosas como los japoneses, tirando poderes, chaquetas. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con transformación, con cambio de vida. Eso es lo extraordinario que hace el poder de Dios en usted y en mí. La sanidad tiene que ver con don del Espíritu Santo. Pero el poder de Dios tiene que ver con transformación, con cambio. Usted ha notado los cambios, ¿no? Si usted lleva un año sirviendo al Señor, ¿hay algo diferente que podamos decir, hace el año pasado a lo mejor no robaba, ahora ya robó menos? No sé, algo podemos hacer, que hay un cambio que Dios hace en nosotros. Dios tiene que hacer un cambio, darnos cuenta que mentíamos, pero ahora mentimos menos. Porque luchamos contra la mentira. Ayer conversábamos con los hermanos del Ministerio de Alabanza y es verdad. Todos mentimos de una u otra forma. Después, Señor, ¿para qué lo hice? No había necesidad. Por eso es tan importante que nos demos cuenta cómo el poder de Dios cambia nuestras vidas. Si venimos aquí a la iglesia es con el propósito de escuchar la palabra del Señor y que Dios haga un cambio en nosotros, que cambie nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, nuestra forma como vemos la vida. Que ya no nos centremos tanto en nosotros, centrémonos en los demás, amemos a nuestro prójimo. Es que mi problema es tan grande, mi situación es tan grave. Claro, nos quedamos con esos conceptos, con esos pensamientos y no somos capaces de tenderle la mano a aquella persona que está a nuestro lado y que necesita nuestra ayuda. No somos capaces a veces de escuchar, hermano. ¿Ha hecho la prueba, no? De ponerse a escuchar 5 minutos, ya no, 3 minutos, sin hablar, ya 1 minuto. Y escuchar a otra persona y sin hablar, solo escuchar. Es un buen ejercicio, se lo recomiendo. Tome un reloj un día y haga la prueba. Que venga alguien a contarle un problema. ¿Cuánto rato vamos a poder estar en silencio? Entonces, Dios hace cambios en nosotros. Y esos cambios tienen que ver con darnos cuenta la vida que estamos viviendo, darnos cuenta el gran amor que tiene Jesucristo el Señor por nosotros, cómo cada día el amor de Dios está con nosotros y en nosotros y está permanentemente con nosotros. Y no nos damos cuenta y nos quejamos por todo. ¿No hay hasta una canción? ¿Cómo decía la canción? Te enojáis por todo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, cuando uno se pone a pensar que hasta el mundo se da cuenta de muchas cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta que lo que estamos enojándonos, nos estamos molestando, no estamos contentos con lo que tenemos. Me gustaría tener otro auto, está bien, pero no esté codiciando el auto del vecino. Anhélelo y busque la manera de poder cada uno de nosotros con nuestros medios alcanzar metas. Si Dios no nos quiere y no nos está diciendo que no avancemos. Lo que Dios nos está diciendo es que las cosas las hagamos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo tenemos que vivir? Por eso el apóstol Pablo está tan preocupado. Voy a partir. Y pesca a Timoteo, no sé, a lo mejor lo hizo arrodillarse, le dijo a Timoteo, mira, te encargo delante de Dios, mira a nuestro Señor Jesucristo, quien va a venir a juzgar a los vivos, a los muertos. Predica la palabra de Dios. Y ese mensaje llega a nosotros.
Mire, desde hace 2000 años atrás está este mensaje. Y la importancia que tenía para Pablo, la importancia para el Señor, es tan importante para Él que cada uno de nosotros seamos estos embajadores que llevemos la palabra del Señor. Somos embajadores en esta tierra, en este mundo. Y el embajador va y va a contar una historia, va a contar una fábula, va a contar principios filosóficos. En vez de la palabra del Señor, se va a poner a ver en TikTok y en todas esas otras cosas enseñanzas de filosofía. Cómo ser feliz en 3 pasos, cómo lograr el éxito en 5 pasos. Cuando la palabra del Señor nos dice cómo hacerlo. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que estar permanentemente con la palabra de Dios en nuestros corazones. Hay un texto que me gusta, ojalá nos aprendiéramos tantas veces que lo repito. Nunca se apartará de tu boca, nunca, este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Qué vas a hacer? Meditar en él. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, ahí están los pasos del éxito. Todas las cosas, te va a ir bien en todos tus caminos. Pero tenemos que cumplir con lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, Pablo, la preocupación de él es que prediques la palabra, que lo prediques. ¿Y qué vamos a predicar? De Jesucristo, el Señor, no se olvide de eso permanentemente. Si nos acercamos a alguien, si alguien tiene algún problema, Jesucristo lo puede salvar. Lo puede sanar, sí, pero primero que se arrepienta de sus pecados. Porque nos cuesta hablar de arrepentimiento, nos cuesta hablar de que somos pecadores, porque la humanidad, hermano, es soberbia y orgullosa, y muchas veces nosotros también no somos capaces de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer que nos equivocamos, reconocer cada día que hay algo que hicimos mal. Y pedirle al Señor que nos ayude. Pero a la gente le cuesta escuchar la palabra de Dios, arrepentirse. No, que yo soy bueno, yo soy perfecto, yo hago las cosas bien, yo estoy alineado con lo que la sociedad dice, pero no está alineado con respecto a la palabra del Señor. Es políticamente correcto, hace las cosas en forma muy bondadosa, es muy atento, pero no está alineado con la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que vivir conforme a lo que aquí está escrito. ¿Y qué está escrito? Está escrito que cada uno de nosotros tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esa es la base del Evangelio. Por eso muchas veces, hermanos, escuchamos a través de redes sociales o otros predicadores referente a, por ejemplo, filosofías, doctrinas como lo que es, si usted da 100.000 pesos va a recibir 1.000.000. Eso nunca ha estado escrito en la Biblia. El Señor nos va a bendecir, pero Él lo va a hacer. No porque yo estoy dando, sino porque Él quiere bendecirnos. ¿La prosperidad de qué sirve? Si la prosperidad es para acá, en la tierra, la prosperidad que necesitamos es una prosperidad espiritual donde conozcamos al Señor, donde usted y yo digamos, sí, yo conozco al Señor Jesucristo. Sé que todo lo que Él escribió en la Biblia, lo que escribieron de Él, porque es la única vez que escribió, ¿se acuerdan dónde escribió? En la arena escribió, y se la llevó el viento. Pero las palabras de él fueron escritas por aquellos que lo observaron, aquellos que estuvieron con él. Y esas palabras son las que a nosotros nos fortalecen, nos ayudan y nos animan a seguir. ¿Y qué vamos a decirle al mundo? Que hay un infierno y que el infierno está, que está el cielo. ¿Qué le vamos a decir al mundo? Que sí, efectivamente hay una justicia. La gente espera el anticristo. Si usted ve, hasta los cristianos todos esperando, ¿quién es el anticristo? ¿Y para qué? Si tenemos que esperar a Jesús, el Señor. A Él tenemos que esperarlo, conocerlo a Él, ver cómo los tiempos nos están llevando a su venida. Pero andamos preocupados de la guerra de Armagedón. Estamos preocupados de muchas situaciones que ocurren en este minuto y no nos estamos preocupando de predicar la palabra, de llevar este tan hermoso mensaje de salvación. Mucha gente se va a perder. Y si nosotros no nos preocupamos, también nos podemos perder. Por eso es importante, hermano, estar orando, estar leyendo la palabra del Señor, reuniéndonos. Hermano, una de las situaciones que tenemos que... Espera un poquito. Nosotros tenemos que preocuparnos de los tiempos que vivimos. ¿Ya? Y cada vez que hay un terremoto, vaya a Mateo 24. Cada vez que hay un tsunami, vaya a Mateo 24 y se va a dar cuenta del tiempo que estamos viviendo. Es que hay un
terremoto allá y que las olas llegaron acá. Mire, si usted lee la Biblia, se da cuenta que el Señor, todas esas cosas, Él las anunció que iban a suceder, pero todavía no era el fin. El Evangelio se va a predicar a todo el mundo. Este año hay una propuesta, pero extraordinaria, para llevar la palabra de Dios a muchas etnias apartadas. Pero nuestra preocupación tiene que ser lo que Pablo estaba muy preocupado, ¿no? Pablo estaba muy preocupado, ponle un poquito el texto. Estaba preocupado que la gente predicara, hermano, predicara la palabra del Señor, que prediques la palabra. Luego decía que intes, a tiempo y fuera de tiempo. Hay gente, hermano, que uno va a un lugar y nos dice, usted es cristiano, háblenos un poco del Señor. Vamos a otro lugar y hay gente que no nos hable del Señor. Pero ¿qué ocurre? Que el apóstol Pablo estaba preocupado. Mira, si te escucha o no te escucha, háblale. Háblale, porque es tu responsabilidad. Mire, pensemos en esto. ¿Qué haríamos nosotros? Yo años atrás le conversaba esto, que el 27 de febrero 2010 fue el terremoto. ¿Estoy bien? Ya. Suponiendo que haya venido el Señor y nos avisa, vayan a la playa, vayan a Concepción, vayan a esos lugares y prediquen el Evangelio. Señor, pero estamos en vacaciones. Somos chilenos, piensa en nuestra cultura, no sé, un sinnúmero de pero es que está retirado y yo iba a salir de vacaciones al norte. No, pero anda al sur, anda a Concepción, anda a las playas, instálate en los lugares que yo te voy a decir, porque ahí va a venir un tsunami. Señores, que estamos todos de vacaciones. Hasta que alguien hace caso y se instala allá. Y están las carpas instaladas, están las cabañas, están las playas. Y usted sabe que toda esa gente va a morir. ¿Cómo va a predicar? ¿O no lo va a hacer? Es una locura, ¿no es cierto? Pero pensemos que esa locura es real. Y usted se instala ahí. ¿Qué les va a decir? Vengan a Jesús, que Jesús sana. Vengan a Jesús, que le va a dar mejor vida. Vengan a Jesús porque van a tener 5 días de éxito. Vengan a Jesús, que si usted da 10 va a recibir 1000. ¿Qué les va a predicar a esa gente que sabe que mañana va a morir? Sabe que mañana va a venir ese tsunami y toda esa gente va a desaparecer, esos lugares. ¿No le diría a usted que se arrepientan de sus pecados, que el infierno está ahí, que el cielo lo está esperando y que ellos, si no toman esa decisión, se van a morir? Entonces el apóstol Pablo estaba preocupadísimo de que la palabra de Dios se predicara, se enseñara. Que los cristianos pudiéramos entender que tenemos que hablar de Dios, que nuestras conductas tienen que ser conformes a nuestras palabras, que la manera como yo me expreso también yo ejecute las cosas, cómo usted se mueve en su casa, cómo reacciona, hermano, cuando estamos enojados, cómo reaccionamos cuando hay un problema gigante. ¿Qué hacemos? Pasamos por problemas, dificultades, ¿y qué es lo que hacemos? Nos encerramos nosotros mismos, no somos capaces de ir a la palabra del Señor porque no la conocemos. Por eso el Salmo 23, hermano, es extraordinario. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, sombras, oscuridad, en medio de todo el peligro, aunque andes en ello, aunque estés muerto, estés a punto de morir, aunque tengamos cáncer, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo tenemos que llevar la palabra del Señor? Si no la conocemos, menos la vamos a entregar. Si no la aplicamos nosotros, vivimos en tormentas de repente. Terribles tormentas, como el apóstol Pablo en el libro de Hechos relata una tormenta él. Pero él estaba confiado, ¿en qué? En que el ángel del Señor me vino y me dijo, y le dice a toda la tribulación, ¿qué le dice? Lo que el Señor le dijo, nadie de ustedes va a perecer, porque el Señor me lo prometió y me lo dijo. Muchas veces vivimos situaciones tan graves, hermano, y no somos capaces de ir a la palabra del Señor. Si nuestras emociones nos toman, nos dominan y no tenemos dominio propio para controlar esas emociones. Entonces, que prediques la palabra, que lo hagas a tiempo y que lo hagas fuera de tiempo, o sea, lo hagas en el tiempo que la gente quiere escuchar y cuando no te quieran escuchar. Por eso tenemos que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Mira, hay una palabra ahí que es paciencia.
¿Si alguna vez la han leído? Yo el otro día, mientras la leía, decía, claro, redarguye, reprende, exhorta, enojado, pero después decía, no, con paciencia y con la palabra, doctrina, con enseñanza, con la palabra de Dios. O sea, que tiene que haber humildad para poder decirle a alguien que está equivocado. Tiene que haber, sobre todo, paciencia, amor de Dios para poder amar a la persona que se ha equivocado y que pueda volver al camino del Señor. Entonces, muchas cosas que nosotros vivimos, hermanos, muchas cosas que vivimos, muchas situaciones, hermanos, que sufrimos, muchas cosas que son alegres, los separamos de la palabra del Señor. Y todo está aquí. Todo está aquí. Pensemos, mire, por un momento volvamos al versículo 1 cuando Pablo habla, cuando Pablo está enseñando. Yo he tratado, hermano, de poder, al leer la Biblia, situarnos en el tiempo que fue escrito. Ubiquémonos el entorno. No habían vehículos, los vehículos que habían eran de tracción animal, se caminaba bastante, no teníamos este tipo de zapatos, usaban sandalias, otro tipo de ropa, tenían otra cultura, había otro sistema político muy diferente al que nosotros conocemos. Imagínense usted todo ese contexto que había en ese lugar. Todo muy diferente, hermano, muy diferente a lo que hay ahora. ¿Qué es lo que se mantiene? Es la palabra del Señor. Pero para poder leer y entender la Biblia, tenemos que pensar, hermano, cuándo fue escrita, cómo fue escrita, estaba dirigida esta enseñanza. Entonces, pensar que el apóstol Pablo, en la época que vivió, a lo mejor Dios le puede haber mostrado lo que iba a pasar a futuro, pero sé que a quien se lo mostró fue a Juan. A Juan le mostró lo que iba a pasar en la época final. Pero imagínese usted la necesidad que Pablo tiene que apelar a Dios y a Jesucristo y quién va a venir a juzgar para que él pudiera reaccionar. Estamos hablando de un hombre que era cristiano, un hombre que servía al Señor, un hombre que venía de su abuelita, de su mamá, todos eran cristianos. Entonces, muchas de las situaciones, hermanos, que nosotros tenemos que cada día nosotros tenemos que enfrentar, tienen que ver que al no conocer la palabra de Dios, no conocer el contexto en que fue escrita, nos cuesta poder aplicarla. ¿Y nosotros en qué nos envolvemos? En nuestras situaciones. Entonces, eso nos lleva, hermano, increíblemente, a no cumplir el segundo mandamiento. Porque Él lo dejó claro, amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando hablamos de amar al prójimo, es complejo. Yo el otro día conversábamos referente a que somos tan especiales cada ser humano. Por ejemplo, usted me ve, yo la veo. Miramos nuestros ademanes, la sonrisa, si está serio, o si está, uno se ve, se observa. Increíblemente, y uno no le cae bien a todos. ¿Sí o no? Porque uno se mira, no, disculpen el término, nos cayó guatón así inmediato ya. Porque no lo conocemos. No, no es por ti, Víctor. Sí. No nos conocemos. Pero cuando yo me acerco a hablar con un hermano, que yo lo miré porque era serio, y yo me acerco a conversar con él, me doy cuenta que no es así. Entonces, muchas veces, hermanos, nos dejamos guiar por nuestras emociones. Y nos vamos a la palabra del Señor que dice que tenemos que tener un dominio propio. El dominio propio tiene que ver con que yo tengo que, primero, escuchar. ¿Qué tengo que ver? Primero, cómo yo reacciono. ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué es mi manera negativa que tengo y que necesito entregarle al Señor? Por eso el Señor dice que todos nuestros pensamientos, todas nuestras cosas tenemos que dejarlo a la planta del Señor y tener que renovar nuestra mente. Y eso es en la palabra del Señor. Por eso Pablo estaba tan preocupado y que le dice que predica la palabra, enseña la palabra, llévala en todo minuto. Porque lo que pasa en esta época pasó hace siglos atrás. Con la diferencia que en esa época los perseguían y los echaban a los leones. Ahora no es así. Entonces, poder entender que predicar la palabra en esta época no es igual que en esa época. En esa época hablar de que Jesucristo es el Señor, dijo Señor, ya, a los leones. ¿Por qué? El único Señor era el César.
Él era el único Dios que había en esa época. Y hablarle de otro Dios significaba eso. Y en esta época nos reímos del Señor. Ponemos chistes, ponemos a humoristas y se ríen de Dios. Qué contradicción, ¿no es cierto? En el siglo I, y muchos cristianos en este minuto están muriendo en Irak, en Irán, en esos países. Hay muchos misioneros que están en ese sector. Y nosotros no predicamos la palabra del Señor. Hay gente que deja todo para ir allá. Me tocó conocer a algunas personas, misioneros terribles, están en este minuto en los kurdos, están en ese sector, y ellos lamentablemente no le pueden avisar a nadie. Nadie de nosotros sabe que están ahí. Pero cuando nos enteramos, decimos que terrible. Pero ellos van a predicar la palabra de Dios. No tienen este lugar, no tienen la atención de nadie. ¿Qué tienen que hacer? Ofrecer servicio, cortar el pelo. Y mientras cortan el pelo le están hablando de que existe Jesús y que tienen que pedirle perdón por sus pecados. Qué terrible, y nosotros no podemos ir aquí a la esquina a predicar. Nos cuesta con nuestro vecino decirle que Jesús te ama. Decirle a esa persona que está al lado, Jesús te quiere perdonar tus pecados, arrepiéntete. Y esta gente está muriendo, esta gente está allá. Y para poder predicar, llevar la palabra de Dios, no la pueden llevar. Porque hay lugares donde ya no está traducida, hay lugares donde está prohibido que si lo ven con esto lo matan en forma inmediata, no hay juicio, y aquí sí hay tribunales. Aquí podemos apelar, el Estado nos pone un abogado, bueno o malo, pero lo pone. Y en esos países no es así. Entran a los lugares donde se reúnen y los matan a todos y no hay justicia humana, estoy hablando. Pero creemos, hermanos, de que el Señor nos dio libertad todavía para poder llevar la palabra del Señor en nuestros trabajos. Si no puede predicar, hable con el ejemplo. Si no tiene para qué ponerse igual que los demás, hablar de la misma manera. Porque nos gusta de repente enojarnos. Nos gusta de repente que nos respeten nuestros derechos. Pero la palabra del Señor nos dice cómo tenemos que vivir esta vida. Perdonando y amando, perdonando y amando. No nos dice que tenemos que amar y odiar, amar y odiar. No, dice amar y perdonar. Entonces esa es la importancia, que es lo que Pablo estaba muy preocupado. Llevar la palabra, predicarle a las personas que están mal. Ante nosotros poder enseñarnos mutuamente, prepararnos. ¿Y para qué nos preparamos? ¿Para ganar el quino? Nos preparamos para recibir al Señor. Nos preparamos para un día ir a la presencia de Él. Nos preparamos un día que va a llegar la muerte y tenemos que partir a la presencia de Dios. Entonces nuestra preparación tiene que ver con cumplir la palabra de Dios. Por eso, hermano, esta preocupación que tenía Pablo, se las dejo a ustedes. Que así como Pablo le dijo a Timoteo, piense que se lo dice usted el Señor ahora. Yo cuando leía esto, hermano, oye, cada vez que uno lee la Biblia es como que hay algo nuevo, hay algo una revelación nueva que nos dice que estamos mal y que cada vez tenemos que buscar más del Señor. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a predicar la palabra de Dios. Que nuestra vida, hermanos, sea un ejemplo. Que nuestra forma de hablar sea la misma como nosotros hacemos las cosas. Si hablamos de Dios, vivamos como el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque nadie de nosotros puede decirle al Señor lo contrario, porque Jesús vino. Tomó forma humana, siendo Dios. Vivió, sufrió, lloró, se rió, compartió, se enojó. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es un milagro maravilloso que no podemos entender en profundidad, pero sí, al menos lo que la Biblia explica, entendemos que era 100% Dios, pero era 100% humano. Y Él nos entiende. Y eso es lo más maravilloso. Que si nos hemos equivocado, si hemos pecado, Él nos entiende. Amén. Póngase en pie, hermano.
Vamos a orar, hermanos, darle gracias por esta enseñanza de su palabra. Lo que quede en nosotros, hermano, porque igual hay cosas que se van, pensamientos que, porque nuestra mente cuesta que esté quieta, pero vuelvan en sus casas a leer este libro de Timoteo, estos 2 versículos. ¿Sabe usted cuánto se va a demorar? No va a demorar ni un minuto. Ni un minuto. El día tiene 24 horas. Dejamos las horas para dormir, horas para comer, para trabajar. Pero para leer la Biblia, hermano, ni un minuto. Yo estoy hablando de un minuto, de una hora, de 60 minutos. Por eso ruego al Señor que cada uno de nosotros podamos, hermano, tomar este hábito todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque está inminente las situaciones. Está toda la violencia desatada. Podemos caer en este miedo de salir a las calles, miedo de venir a la iglesia, miedo de hablar del Señor. Porque a eso va. Entonces el Señor nos habla a tiempo. ¿Para qué? Para que podamos hablarle a la gente, hermano. Ustedes supieran lo que significa estar en el infierno. No, nadie sabe. Suponemos lo que va a suceder, pero debe ser terrible. Debe ser terrible no morir. Terrible, hermano, estar consciente de haber perdido la oportunidad de estar en la eternidad. Y el Señor lo describe. ¿Dónde lo describe? En una parábola. Donde uno se va al infierno y el otro está en el seno de Abraham. ¿Y qué le dice él? Que unte solo una gotita de agua, porque está seco, está mal, no hay forma, pero él está consciente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hablarle a las personas. Nosotros tenemos que arrepentirnos para ir con Dios en la eternidad. Tenemos que nosotros decirle a la gente que hay un infierno real, que está a la muerte. Cuando llegue la hora de partir, preguntarle, ¿usted ha pensado que al momento de que parte de acá, usted a dónde se va a ir? Por muy ateo que sea. Porque jamás, si algo no existe, yo no lo puedo negar. Y los ateos niegan a Dios. ¿Por qué lo niegan? Porque existe, porque es real. Porque Dios, nosotros lo hemos sentido, lo hemos experimentado, tenemos fe, sabemos que Dios va a venir un día a través de Jesucristo el Señor. Entonces, hermano, entender la importancia de llevar la palabra del Señor. Decirle a la gente que hay una justicia. Lo que ellos esperan del fin del mundo es la justicia de Dios. Y esa justicia es tremenda la que va a ocurrir. El Señor dice que en ese periodo de la gran tribulación, Él lo dice, no va a haber, ni hubo, ni va a haber nunca el dolor que va a ocurrir en ese periodo. Por eso es importante, imperativo, hermanos, llevar la palabra del Señor, decirle a las personas que se arrepientan de sus pecados. Pero para ello, pidámosle que Dios nos perdone a nosotros y llevar la palabra. Estudiemos la palabra, hermano. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Creemos en ti. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Tú nos has dado, Señor, la oportunidad de estar el día de hoy, Señor, escuchando tu palabra. Cambia mis pensamientos, cambia nuestros pensamientos, Señor. Queremos cada día acercarnos a ti, vivir contigo, Señor. Pero te rogamos, mi Dios, que tu palabra, Señor, esté puesta en nuestros corazones. Danos pasión por ella, danos pasión por leerla, Señor. Ayúdanos y revélanos a Jesucristo el Señor. Ayúdanos a vivir, mi Dios, en medio de este mundo, en esta sociedad, con fe y confianza en ti. Ahora te pedimos que nos bendiga, nos guarde, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.